Heredó una antigua mansión y planeaba simplemente ordenar la casa antes de venderla. Pero en una de las habitaciones encontró un espejo que se abría como una puerta, y detrás de él había un pasaje oculto. Lo que descubrió después cambió por completo sus planes. Mira el video hasta el final. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo. La mañana no tenía nada de especial. El día había comenzado como tantos otros, con la misma rutina silenciosa que se repetía desde hacía años, sin sobresaltos ni expectativas. El hombre recogió el correo del suelo del pasillo al regresar del trabajo y lo dejó sobre la mesa de la cocina sin mirarlo con atención. Publicidad doblada a medias, facturas que reconocía por el color de los sobres, avisos que no requerían respuesta inmediata. Todo era previsible, casi tranquilizador en su monotonía. Sin embargo, entre ese conjunto de papeles anodinos, uno destacaba de forma incómoda. No por su tamaño ni por su forma, sino por el peso invisible que parecía tener incluso antes de ser abierto. El sobre era oficial, sobrio, sin logotipos llamativos, pero con una rigidez que no dejaba lugar a dudas. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos sin abrirlo, como si ese gesto pudiera retrasar algo inevitable. Fue entonces cuando vio el nombre. No necesitó leerlo dos veces. El nombre de su tío estaba ahí, escrito con una formalidad que no correspondía a los recuerdos que guardaba de él. En ese instante sintió una resistencia interna, una tensión seca en el pecho, como si abrir el sobre significara retirar una tapa cuidadosamente colocada sobre una parte de su vida que había preferido mantener sellada. No habían hablado en años, no de verdad. Alguna tarjeta de cumpleaños enviada por compromiso, algún mensaje breve en fechas señaladas, intercambios correctos y distantes que no abrían espacio a preguntas ni confesiones. Su relación adulta se había convertido en algo ceremonial, casi ajeno, y sin embargo, la simple presencia de ese nombre bastó para alterar el equilibrio frágil de su rutina. Permaneció de pie frente a la mesa durante varios minutos, con el sobre aún cerrado, consciente de que la demora no cambiaría el contenido, pero incapaz de avanzar sin preparar el ánimo. Cuando finalmente lo abrió, el tono del texto confirmó lo que ya intuía. Lenguaje preciso, impersonal, desprovisto de cualquier gesto humano. Su tío había fallecido. Se indicaba la fecha con exactitud, se solicitaba su presencia en una notaría de la ciudad en el plazo de una semana, y al final, casi como un apéndice administrativo, se aclaraba que él figuraba como único heredero. No había explicación alguna, ni causa de la muerte, ni palabras finales, ni despedida. Solo datos, solo hechos. Leyó la carta una vez, luego otra y una tercera, como si en la repetición pudiera aparecer un significado distinto. Único heredero. Aquellas dos palabras le resultaron desproporcionadas, casi ofensivas por lo mucho que prometían y lo poco que explicaban. Se sentó a la mesa de la cocina, dejó la carta frente a sí y se quedó mirando la veta de la madera, siguiendo con la vista las líneas irregulares, como si fueran caminos antiguos. Fue entonces cuando el pasado, al que había mantenido a distancia durante tanto tiempo, empezó a abrirse paso sin pedir permiso. Recordó los años en que su familia había estado al borde del colapso. El recuerdo no llegó como una imagen clara, sino como una sucesión de sensaciones. La ansiedad constante en la casa, las conversaciones en voz baja detrás de puertas cerradas, el cansancio que se instaló en el rostro de su madre, la rigidez silenciosa de su padre al regresar del trabajo. El negocio familiar se había derrumbado con una rapidez que nadie supo explicar del todo. Contratos cancelados, deudas que crecían más rápido que las soluciones, llamadas telefónicas que terminaban en silencio. Él era todavía un niño, pero entendía lo suficiente como para saber que algo fundamental se estaba perdiendo. La venta de la casa fue el golpe definitivo. Aún podía ver las cajas apiladas en el salón, los muebles cubiertos, la sensación de provisionalidad convertida en sentencia. No hubo dramatismo, solo una aceptación forzada de la realidad. Fue en ese momento cuando su tío apareció como una figura firme, sin gestos teatrales ni palabras de consuelo excesivas. Abrió la puerta de su vieja mansión y les dijo que podían quedarse. No lo presentó como una opción generosa, sino como una solución práctica, casi inevitable.
Para su familia, aquel lugar se convirtió en refugio. Para él, en el escenario donde su infancia terminaría de moldearse. La mansión, vista a través de los ojos de un niño, parecía pertenecer a otra época. Era grande de una forma que imponía silencio, con pasillos largos que absorbían el sonido y habitaciones que permanecían siempre cerradas. No era un hogar acogedor en el sentido habitual, pero ofrecía algo más importante: estabilidad. Su tío era estricto, reservado, un hombre de reglas claras que rara vez explicaba. Sin embargo, nunca fue cruel. Había comida, había calor, había una sensación constante de que, mientras se obedecieran ciertas normas, todo estaría bien. El tiempo que debía ser breve se extendió durante años. Él creció entre aquellas paredes, aprendiendo a moverse con cuidado, a no hacer preguntas innecesarias, a aceptar que algunas puertas simplemente no se abrían. Su tío mantenía una presencia constante pero distante, vigilante sin ser opresivo, como si cada gesto tuviera un propósito que no necesitaba ser compartido. Con el tiempo, su familia logró recomponerse. Su padre encontró trabajo, su madre recuperó fuerzas y finalmente se marcharon de la mansión, llevando consigo una gratitud que nunca supieron expresar del todo. Después de eso, la relación con su tío se fue enfriando sin conflicto. La vida avanzó, como siempre lo hace, y el recuerdo de la mansión quedó archivado en una parte lejana de su memoria, etiquetado como una etapa difícil pero superada. Ahora, sentado en su cocina con la carta frente a él, comprendía que aquel capítulo no había terminado, solo había sido cerrado sin resolución. La notaría estaba situada en un edificio estrecho y moderno del centro de la ciudad. El contraste con la mansión de su infancia era evidente. Allí todo estaba diseñado para ser funcional y neutral, para reducir las emociones a trámites. El notario leyó el testamento con una voz serena, casi rutinaria. El documento era breve. La propiedad completa de la vieja mansión, el terreno circundante y todo su contenido pasaban a su nombre. No había condiciones, ni aclaraciones, ni cartas adjuntas. Cuando preguntó si existía algo más, el notario dudó apenas un instante antes de mencionar que su tío había sido meticuloso con la documentación y que había mostrado un interés particular por la seguridad y el acceso post-mortem. Nada más constaba de forma oficial. Salió de la notaría con un juego de llaves en la mano. Eran llaves comunes, de metal gastado, pero le parecieron más pesadas de lo normal. Mientras caminaba por la calle, entendió que no estaba heredando solo un inmueble. Estaba recibiendo una parte de su historia que nunca había terminado de comprender. El trayecto hacia la mansión fue más largo de lo que recordaba. La ciudad quedó atrás poco a poco, dando paso a calles más tranquilas, a una carretera flanqueada por árboles antiguos que parecían inclinarse hacia el centro, formando un túnel natural. Cuando la casa apareció finalmente, le sorprendió que pareciera más pequeña que en su memoria. Aún así, conservaba una presencia sólida, casi severa. La fachada mostraba las marcas del tiempo sin caer en el abandono. Las ventanas reflejaban el cielo como si no quisieran revelar nada de lo que guardaban dentro. Abrir la puerta principal fue como cruzar un umbral invisible. El aire en el interior era fresco y seco, impregnado del olor a madera vieja y polvo contenido. No había signos evidentes de abandono. Los muebles permanecían cubiertos, los suelos limpios, bajo una fina capa de polvo. La casa no estaba vacía en el sentido habitual. Estaba en pausa. Dejó su bolso en el suelo y permaneció inmóvil durante unos segundos, escuchando. La casa no respondió con ningún sonido. A medida que avanzaba por las habitaciones, los recuerdos se superponían al presente. Reconocía los espacios, los giros del pasillo, los escalones que siempre crujían en los mismos puntos. Esa familiaridad le resultó más inquietante que cualquier signo de deterioro. Era como si la casa hubiera estado esperándolo. Con la luz de la tarde, empezó a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Cerraduras más nuevas de lo que correspondía a la antigüedad del lugar. Un mueble en el despacho que mostraba señales de uso reciente. Una sección de pared cuya textura difería sutilmente del resto. Nada de aquello era concluyente por sí solo, pero juntos formaban un patrón inquietante. Encontró una libreta en el despacho de su tío, escondida en un cajón bajo papelería antigua.
No era un diario en el sentido tradicional. Contenía listas, horarios, anotaciones breves escritas con una caligrafía precisa. En la primera página había reglas. Silencio después de medianoche. Revisar las ventanas 2 veces antes de dormir. No recibir visitas sin aviso previo. Prohibido el acceso al ala este bajo cualquier circunstancia. Al leerlas, comprendió cuánto habían condicionado su vida en aquel lugar sin que él lo hubiera cuestionado nunca. Cuando cayó la noche, consideró la posibilidad de marcharse y regresar otro día. Sin embargo, la idea de cerrar la puerta y alejarse le produjo una sensación de pérdida, como si algo importante pudiera desaparecer en su ausencia. Decidió quedarse. Eligió una habitación que recordaba bien, la que había sido suya durante aquellos años, y deshizo solo lo necesario. Al oscurecer, la mansión pareció recogerse sobre sí misma, concentrando su silencio. Acostado en la cama antigua, escuchó los sonidos sutiles de la casa, la madera adaptándose a la temperatura, el aire desplazándose por espacios invisibles. Pensó en su tío, en el hombre que les había dado refugio sin explicaciones y que había mantenido su vida envuelta en una reserva constante. Pensó en el testamento, en la ausencia de palabras finales, en las llaves que descansaban sobre la mesa junto a la cama. Entendió, con una claridad inquietante, que aquellas llaves no abrían solo puertas físicas, sino respuestas para las que quizá no estaba preparado. El sueño llegó de forma superficial, fragmentado por imágenes incompletas de pasillos que se extendían más allá de donde deberían, de puertas que conducían a espacios imposibles. Al despertar, supo con una certeza que no necesitaba pruebas que heredar la mansión no era un final. Era el comienzo de algo que su tío había previsto sin llegar a decirlo nunca. La mañana se filtró en la mansión con una lentitud casi deliberada, como si la luz misma dudara antes de atravesar aquellas ventanas altas y estrechas. No entró de golpe, no iluminó los rincones de manera franca. Se deslizó con cautela entre las cortinas pesadas, dibujando sombras alargadas en el suelo, dejando amplias zonas en penumbra. El hombre despertó con la sensación inquietante de que la casa llevaba horas despierta, aguardando en silencio el momento exacto en que él abriera los ojos. Permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando, convencido de que en cualquier instante oiría pasos en el pasillo, el roce controlado de unos zapatos contra la madera, el sonido seco de una cerradura siendo comprobada. Nada ocurrió. La quietud era absoluta, pero no reconfortante. Era una quietud densa, cargada de intención. Se levantó despacio, como si un movimiento brusco pudiera perturbar un equilibrio frágil. Al abrir la puerta de la habitación, el pasillo se extendía ante él exactamente como lo recordaba, y sin embargo algo había cambiado. No era el espacio en sí, sino su manera de percibirlo. Ya no lo recorría como un visitante ni como el niño obediente que había sido. Ahora caminaba con la atención de quien empieza a sospechar que cada detalle, por insignificante que parezca, cumple una función. Sus pasos lo llevaron casi sin pensarlo hasta la habitación que había ocupado de niño. No necesitó buscarla. El cuerpo recordaba el camino mejor que la mente. Empujó la puerta y se encontró con un espacio preservado de forma inquietante. La cama, el armario, el escritorio, todo permanecía en su sitio, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. No parecía una habitación abandonada, sino suspendida, a la espera de que alguien regresara para ocuparla de nuevo. Fue entonces cuando reparó en el interior del marco de la puerta. Las marcas seguían allí. Líneas finas trazadas a lápiz, algunas más claras que otras, acompañadas de fechas escritas con una caligrafía inconfundible. Cada una correspondía a un año, a un tramo de crecimiento que su tío había registrado sin decir palabra. El hombre pasó los dedos por aquellas marcas con una mezcla de desconcierto y emoción contenida. Nunca había sabido que alguien prestara atención a esos detalles, que alguien observara su crecimiento con tanta constancia y silencio. Aquella revelación alteró su percepción del hombre que había conocido. No era solo distante y reservado. Había estado atento de una manera discreta, casi invisible. Se sentó un momento en el borde de la cama, dejando que los recuerdos se acomodaran a la nueva interpretación que se abría ante él.
Durante años había creído que las reglas que regían la casa eran simples excentricidades, manías de un hombre solitario acostumbrado al control. Ahora, a la luz de todo lo que había observado desde su regreso, esas normas empezaban a adquirir un significado distinto. El silencio después de medianoche no parecía ya una imposición arbitraria, sino una precaución. Las habitaciones cerradas no respondían a un deseo de privacidad, sino a una necesidad de protección. Abandonó la habitación con una determinación nueva y se internó en los pasillos que siempre le habían estado vedados. No lo hizo con desafío ni con prisa, sino con una atención meticulosa, como quien sabe que cada paso lo acerca a una verdad incómoda. En cuanto cruzó el umbral de aquella zona, percibió un cambio sutil en el ambiente. El aire era más frío, más pesado, y llevaba consigo un olor distinto, una mezcla de piedra y metal que no estaba presente en el resto de la casa. El polvo cubría el suelo, pero no de manera uniforme. En algunos tramos parecía haber sido perturbado recientemente, dejando marcas parciales, huellas incompletas que sugerían movimientos cuidadosos, deliberados. Se detuvo a observarlas sin tocarlas, consciente de que no podía determinar su antigüedad, pero incapaz de ignorar su presencia. Aquellos pasillos no habían sido abandonados del todo. Las habitaciones que encontró allí carecían de cualquier intento de comodidad. En una de ellas, estanterías cubiertas con telas protegían archivadores organizados con precisión, cada uno identificado únicamente por fechas. No había títulos ni explicaciones. En otra, una mesa desnuda y una silla orientada hacia una pared vacía creaban una atmósfera opresiva, como si aquel espacio hubiera sido diseñado para la espera, para la vigilancia o para una concentración absoluta desprovista de distracciones. Nada estaba fuera de lugar, y esa ausencia de caos resultaba más perturbadora que el desorden. Mientras avanzaba, recuerdos de su infancia emergieron con una claridad nueva. Evocó las noches en que despertaba y oía a su tío desplazarse por la casa, siempre a la misma hora, con pasos medidos, deteniéndose frente a ciertas puertas antes de abrirlas. Recordó cómo parecía escuchar, cómo comprobaba, cómo seguía solo cuando estaba satisfecho. En aquel entonces lo había atribuido a la cautela natural de un hombre que vivía en una construcción antigua. Ahora entendía que ese comportamiento correspondía a alguien que esperaba algo, o a alguien que se aseguraba de que nada hubiera cambiado. La sensación de anomalía se intensificó al llegar al corredor que conducía al ala este. Las paredes allí eran notablemente más gruesas. Al golpearlas suavemente con los nudillos, el sonido resultante era opaco, amortiguado, como si tras ellas hubiera un espacio hueco. Aquello no coincidía con los planos arquitectónicos que recordaba vagamente haber visto en el despacho de su tío. Más tarde los consultaría, pero incluso sin esa comparación, la intuición le decía que algo no encajaba. La estructura de la casa no correspondía del todo con su diseño aparente. Necesitó salir al exterior para tomar distancia. El aire libre le permitió respirar con más amplitud, pero no disipó la tensión que se había instalado en su cuerpo. Los jardines estaban descuidados, pero no abandonados. La vegetación había crecido sin control durante temporadas, pero alguien la había contenido de vez en cuando, evitando que se volviera salvaje. Desde la carretera, la mansión parecía una construcción antigua más, discreta, incluso aburrida. Un coche pasó despacio y el conductor lanzó una mirada breve hacia la propiedad. Hubo en ese gesto un destello de reconocimiento que desapareció tan rápido como había surgido, pero fue suficiente para que el hombre sintiera un nudo en los hombros. Decidió acercarse al pueblo cercano, movido por la necesidad de comprobar si sus sospechas tenían algún eco fuera de aquellas paredes. Entró en una pequeña tienda que recordaba vagamente de su infancia. El propietario ya no era el mismo, pero la reacción ante el apellido de su tío sí lo fue. Las respuestas se volvieron evasivas, las miradas esquivas, las palabras medidas. Nadie decía nada abiertamente hostil, pero nadie hablaba con franqueza. Era como si existiera un acuerdo tácito de silencio, una frontera invisible que nadie estaba dispuesto a cruzar. Salió de allí con la certeza de que su tío había dejado una huella más profunda de lo que había imaginado, y de que esa huella no inspiraba cercanía, sino cautela. Al regresar a la mansión, volvió a ver un vehículo detenido a cierta distancia,
parcialmente oculto entre los árboles. Podía ser una coincidencia, se dijo, pero la forma en que permanecía allí, sin motivo aparente, despertó una inquietud difícil de justificar racionalmente. Cerró la puerta con cuidado al entrar y revisó las ventanas, repitiendo gestos que había aprendido sin darse cuenta años atrás. Aquellos rituales regresaban ahora con una naturalidad alarmante. Al caer la tarde regresó al despacho y tomó de nuevo la libreta de su tío. Esta vez la leyó con una atención distinta. Las anotaciones ya no parecían simples reglas domésticas. Eran piezas de un sistema. Los horarios, las fechas, los recordatorios coincidían con eventos que él recordaba haber visto en antiguos recortes de prensa del archivo municipal. Proyectos de construcción detenidos sin explicación, disputas de zonificación resueltas de manera abrupta, decisiones judiciales que habían cambiado el rumbo de la ciudad de un día para otro. La mansión empezaba a revelarse como algo más que una vivienda. Era un punto fijo, un entorno controlado desde el cual alguien había observado y esperado. Con la llegada de la noche, la sensación de ser observado se hizo más intensa. El coche volvió a aparecer, permaneciendo inmóvil durante unos minutos antes de marcharse sin ruido. Nadie se acercó a la casa. Nadie intentó comunicarse con él, pero el mensaje resultaba claro. El pasado no estaba enterrado. Lo que su tío había hecho, o había sabido, seguía teniendo relevancia. De pie en el centro del vestíbulo, rodeado por la solidez de la piedra y la madera, comprendió que vender la casa y marcharse como había considerado al principio significaría abandonar algo inconcluso. No podía irse sin entender por qué aquel lugar había sido mantenido con tanto cuidado, por qué había estado regido por reglas tan estrictas y por qué el silencio parecía ser la norma dominante incluso años después de la muerte de su propietario. Aquella noche durmió mal. El sueño se le escapaba una y otra vez, sustituido por la certeza de que las respuestas no estaban dispersas, sino concentradas, esperando en algún punto preciso de la casa. Cuando la mañana volvió a asomar, supo que investigar las zonas cerradas ya no era una opción, era una necesidad impostergable. Algo dentro de la mansión exigía ser descubierto, y él ya no podía fingir que no lo oía. La decisión no llegó de golpe ni se formuló con palabras claras. Se impuso como una presión constante, una certeza que se fue asentando durante la noche mal dormida y que, al amanecer, ya no admitía evasivas. La sensación de ser observado no había disminuido con la luz del día. Por el contrario, se había vuelto más precisa, menos difusa. El tiempo, comprendió, había empezado a jugar un papel que no podía ignorar. No se trataba solo de curiosidad ni de un impulso tardío por resolver incógnitas familiares. Había algo en marcha, algo que exigía atención inmediata. Se movió por la casa con una calma tensa, guiado por una intuición que no provenía de la improvisación, sino de años de hábitos adquiridos sin darse cuenta. No llevaba consigo la ligereza de quien explora un lugar nuevo, sino la concentración de alguien que sabe que cada gesto cuenta. El vestíbulo, los pasillos, las escaleras, todo parecía responder a una lógica interna que comenzaba a revelarse solo cuando se la observaba con paciencia. Sus pasos lo condujeron hacia una puerta que siempre había estado ahí, tan bien integrada en la pared que la mirada solía resbalar sobre ella sin detenerse. No destacaba por su tamaño ni por su forma. No estaba adornada ni reforzada. Precisamente por eso resultaba inquietante. Era una puerta discreta, casi anodina, cuyo mayor rasgo era su capacidad de pasar desapercibida. Al detenerse frente a ella, sintió el eco de un recuerdo antiguo. Aquel lugar estaba ligado a una prohibición absoluta, expresada en su infancia con una firmeza tranquila que no dejaba espacio para la discusión. Su tío nunca había levantado la voz para imponerla. No había amenazas ni explicaciones, solo una orden pronunciada con la seguridad de quien sabe que está protegiendo algo esencial. Durante años había aceptado esa restricción sin cuestionarla. La obediencia había sido el precio de la estabilidad. Ahora, de pie ante aquella puerta, percibió el peso de esa obediencia antigua intentando frenarle el movimiento. La llave giró con una facilidad desconcertante, como si la cerradura no hubiera ofrecido resistencia en ningún momento. El gesto tuvo algo de irreal, como si el mecanismo hubiera estado esperando exactamente ese contacto. La habitación al otro lado era más pequeña de lo que había imaginado.
No estaba abarrotada ni descuidada. Al contrario, parecía cuidadosamente mantenida. El polvo se acumulaba en los bordes, pero el centro del espacio estaba limpio, despejado, como si alguien hubiera ocupado ese lugar con regularidad y se hubiera asegurado de no dejar huellas. Había una mesa estrecha apoyada contra la pared, y frente a ella, un espejo alto que dominaba la estancia con una presencia que iba más allá de su función aparente. No era un espejo ornamental. No tenía un marco elaborado ni detalles que lo convirtieran en un objeto decorativo. Su tamaño, casi desde el suelo hasta el techo, y el grosor de su estructura sugerían otra finalidad. La madera del marco estaba suavizada por el uso, pulida por manos que lo habían tocado una y otra vez en puntos muy concretos. El hombre se acercó con cautela, examinando su reflejo. La imagen que le devolvía era fiel, pero había algo en la forma en que la luz se comportaba sobre el vidrio que resultaba difícil de definir. Una sensación de profundidad contenida. Se agachó para observar el suelo. No había marcas de arrastre ni señales de que el espejo hubiera sido desplazado alguna vez. Aquello resultaba incompatible con su tamaño y peso. Permaneció unos minutos en silencio, escuchando el latido de su propia respiración, consciente de que estaba frente a algo que no encajaba con la lógica visible de la casa. Al recorrer el marco con los dedos, encontró una irregularidad mínima, apenas perceptible, una diferencia casi insignificante en la superficie de la madera. Presionó sin resultado. Cambió el ángulo, la fuerza, la dirección. Nada ocurrió. La frustración inicial dio paso a una concentración más precisa. Recordó la forma en que su tío hacía las cosas, la importancia de la exactitud sobre la fuerza. Aplicó presión de nuevo, esta vez combinando el gesto con un leve tirón. El espejo se dio con un movimiento silencioso y controlado. No se deslizó ni se fragmentó. Giró hacia adentro con la suavidad de una puerta bien engrasada, revelando una abertura oscura detrás de él. El contraste entre la habitación limpia y el espacio que se abría más allá fue inmediato. Un aire frío emergió del interior, cargado con el olor húmedo de la tierra y la piedra. El hombre dio un paso atrás por reflejo, con el pulso acelerado, mientras la magnitud del descubrimiento se asentaba en su conciencia. Aquello no era un capricho arquitectónico ni una curiosidad olvidada. Era una estructura deliberada. Cerró el espejo con cuidado y volvió a abrirlo, comprobando el mecanismo. Solo respondía a una combinación precisa de gestos, diseñada para ser invisible a cualquiera que no supiera exactamente dónde y cómo tocar. Su tío no había ocultado simplemente una puerta. Había ocultado la idea misma de que existiera una puerta. La diferencia era crucial. Antes de avanzar, abandonó la habitación para preparar lo necesario. Buscó una linterna en el trastero, tomó unos guantes resistentes y una chaqueta gruesa. No se permitió dramatismos ni impulsos innecesarios. Cada objeto tenía una función clara. De regreso, fijó el espejo en una posición parcialmente abierta, utilizando un pequeño cuño de madera encontrado bajo la mesa, asegurándose de que no se cerrara detrás de él. El primer paso dentro del pasaje fue prudente. El techo obligaba a inclinarse ligeramente y las paredes, de piedra áspera, rozaban los hombros incluso con cuidado. El suelo descendía con una pendiente suave pero constante, desapareciendo en la oscuridad a pocos metros de la entrada. Encendió la linterna y avanzó despacio, dejando que el haz de luz revelara el camino poco a poco. El eco de sus pasos se apagaba casi de inmediato, absorbido por la tierra. A medida que descendía, empezó a notar detalles que confirmaban sus sospechas. La piedra no era irregular por abandono, sino por trabajo manual. En algunos tramos, el mortero variaba en color y textura, señal inequívoca de reparaciones realizadas en distintos momentos. Aquel túnel no era antiguo en el sentido romántico del término. Había sido mantenido, utilizado, dependido de él alguien que conocía sus límites y su potencial. El aire se volvió más frío conforme avanzaba, y a ese frío se sumó un sonido bajo, constante, difícil de identificar al principio. Un zumbido mecánico, tenue pero persistente, que sugería ventilación o algún tipo de sistema en funcionamiento. Se detuvo unos segundos para escuchar con atención, consciente de que aquel ruido no pertenecía al pasado remoto, sino a una actividad relativamente reciente.
El pasaje desembocó en una cámara de dimensiones contenidas. No era grande, pero sí funcional. Las paredes estaban alineadas con estanterías y armarios metálicos, y el suelo estaba cubierto con un material resistente, seco, muy distinto del terreno que cabría esperar bajo una casa tan antigua. Todo estaba dispuesto con un orden meticuloso. Cajas etiquetadas, herramientas colgadas de ganchos, superficies despejadas. No había nada improvisado en aquel lugar. Durante unos instantes permaneció inmóvil, absorbiendo la realidad de lo que había encontrado. La mansión sobre su cabeza se le antojó distante, casi irreal, como una fachada construida para proteger ese núcleo oculto. De pronto, los comportamientos de su tío, las reglas, la vigilancia constante, comenzaron a alinearse en su mente con una claridad inquietante. La casa no había sido solo un refugio, había sido un escudo. Un sonido procedente del interior de la casa lo sacó de sus pensamientos. No fue fuerte ni inmediato, pero lo suficientemente claro como para helarle la sangre. Una vibración sutil recorrió la piedra, seguida de un ruido amortiguado que podría haber sido el paso de alguien moviéndose por una habitación superior. Apagó la linterna al instante y contuvo la respiración, dejando que la oscuridad lo envolviera. El silencio regresó tras unos segundos interminables. Cuando encendió de nuevo la luz, lo hizo con una resolución distinta. Aquella interrupción había transformado la naturaleza del descubrimiento. Ya no se trataba solo de comprender el pasado de su tío. Existía la posibilidad real de que el presente estuviera siendo observado. Examinó la cámara con más atención, sin tocar nada todavía. Cada objeto parecía ocupar un lugar exacto, elegido con intención. Aquello no era un escondite construido a toda prisa ni una reliquia olvidada. Era un espacio operativo, diseñado para sostener una actividad prolongada. Comprendió entonces que el espejo no era simplemente una entrada. Era una prueba, un filtro. Solo alguien con una conexión profunda con la casa, alguien dispuesto a observar en lugar de forzar, podría haberla superado. Antes de regresar al interior de la mansión, se detuvo un momento para mirar atrás. La cámara permanecía inalterada, silenciosa, aguardando. Cerró el espejo con el mismo cuidado con el que lo había abierto, consciente de que, aunque el pasaje quedara sellado una vez más, la división entre lo visible y lo oculto había desaparecido para él. La casa había revelado su primera verdad, y estaba claro que no sería la última. Regresar a la cámara oculta no produjo en él la misma impresión que la primera vez. El impacto inicial, esa mezcla de asombro y temor que lo había acompañado al descubrir el pasaje tras el espejo, había dejado paso a una concentración más densa y reflexiva. Ahora descendía con la conciencia plena de que aquel espacio no era una anomalía arquitectónica, ni un capricho de su tío, sino el centro de una vida construida alrededor del silencio y la previsión. Cerró el espejo a su espalda con cuidado y avanzó por el túnel con pasos medidos, iluminando el camino con la linterna como si cada metro recorrido exigiera una atención renovada. El aire subterráneo conservaba la misma temperatura controlada, ni húmeda ni sofocante, señal inequívoca de un sistema pensado para durar. Al llegar a la cámara, se detuvo unos instantes antes de encender la luz por completo, como si quisiera asegurarse de que nada había cambiado desde su última visita. Todo estaba en orden. Las cajas seguían alineadas con una precisión casi obsesiva, los armarios cerrados, las herramientas colgadas en el mismo lugar. Aquella inmovilidad no transmitía abandono, sino disciplina. Comenzó por las estanterías. Eligió una caja al azar y la abrió con cuidado, colocando la tapa a un lado sin hacer ruido innecesario. En su interior encontró documentos ordenados en pilas separadas por hojas protectoras. Contratos, permisos, memorandos internos, extractos bancarios. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Eran papeles que podrían encontrarse en cualquier oficina relacionada con proyectos de envergadura. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, empezó a notar repeticiones inquietantes. Nombres que aparecían una y otra vez en contextos distintos, direcciones casi idénticas con ligeras variaciones, cifras que coincidían con exactitud en documentos supuestamente independientes. Abrió otra caja, luego una tercera. El patrón se reforzaba.
Cada documento parecía sostener al siguiente, como si hubiera sido colocado allí, no solo para ser guardado, sino para ser entendido en relación con los demás. Su tío no había acumulado información de forma caótica. Había construido una arquitectura de pruebas, un entramado diseñado para revelar una estructura más amplia cuando se observaba en conjunto. La magnitud de aquello empezó a hacerse evidente. No se trataba de irregularidades aisladas, sino de un sistema cuidadosamente documentado a lo largo de años. Se dirigió entonces a los armarios metálicos alineados contra la pared. Estaban cerrados con llave, y durante unos segundos pensó que quizá no encontraría la forma de abrirlos. Sin embargo, tras revisar con atención, descubrió un pequeño recipiente oculto bajo una de las estanterías. Dentro había un juego de llaves, cada una etiquetada con un símbolo mínimo. Probó una de ellas y el primer armario se abrió con un chasquido seco. El interior estaba lleno de soportes digitales de distintas épocas. Cintas de vídeo, casetes de audio, discos ópticos, memorias externas. Todo estaba protegido y etiquetado con fechas precisas. Su tío había trasladado la información de un formato a otro, conforme la tecnología avanzaba, asegurándose de que nada se perdiera por obsolescencia. Aquello no era el comportamiento de un hombre impulsivo ni paranoico. Era el trabajo metódico de alguien que había comprendido que la paciencia y la redundancia eran las únicas defensas fiables contra el olvido y la manipulación. Fue en una caja más pequeña donde encontró el dinero. Estaba envuelto en bandas simples, sin marcas ni símbolos, apilado con una uniformidad que eliminaba cualquier atisbo de ostentación. No había cofres ni compartimentos secretos para el efectivo, solo orden y previsión. Algunos fajos iban acompañados de sobres con anotaciones breves, palabras como legal, emergencia, tránsito. Aquellas sumas no estaban destinadas al disfrute ni a la acumulación. Eran recursos preparados para momentos en los que los canales habituales dejarían de ser seguros. El descubrimiento del dinero le provocó una inquietud distinta a la de los documentos. Los papeles hablaban de análisis y observación. El efectivo hablaba de conflicto, de decisiones tomadas con la certeza de que, llegado el momento, habría que actuar fuera de los límites de la normalidad. Mientras examinaba el contenido de otra caja, un sonido procedente de arriba lo obligó a detenerse. Esta vez no fue una vibración ambigua. Eran pasos, lentos y deliberados, moviéndose por una de las habitaciones de la casa. Su reacción fue inmediata. Cerró la caja, devolvió los documentos a su lugar con rapidez controlada y apagó la linterna. Permaneció inmóvil, contando los segundos, dejando que la oscuridad lo protegiera. Los pasos se detuvieron, luego continuaron, y finalmente se desvanecieron. Cuando encendió de nuevo la luz, supo que aquello no podía ignorarse. Alguien podía estar pendiente de la casa, y ese alguien no necesitaba forzar nada para hacerse notar. Con una sensación de urgencia que no había sentido antes, buscó un conjunto de archivos separados del resto. Eran menos voluminosos, guardados con un cuidado especial. Al abrirlos comprendió por qué. No se trataba de pruebas destinadas a terceros, sino de notas personales. Reflexiones escritas con frases completas, observaciones registradas sin emoción aparente, pero con una claridad implacable. Su tío relataba sus primeros años de trabajo como asistente financiero y más tarde como contador principal en proyectos municipales. Al inicio, todo parecía normal. Presupuestos elevados pero coherentes, retrasos explicables, ajustes administrativos que no levantaban sospechas. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a aparecer discrepancias imposibles de justificar. Fondos asignados 2 veces para el mismo concepto, pagos a subcontratistas por trabajos inexistentes, aprobaciones legales concedidas antes de que se realizaran inspecciones obligatorias. Al principio, había preguntado. Sus notas describían respuestas educadas, evasivas, acompañadas de sonrisas que no tranquilizaban. Más tarde, esas respuestas se volvieron firmes. Finalmente, dejaron de llegar. En una entrada concreta, su tío relataba cómo, tras una reunión, alguien lo había apartado para aconsejarle que se limitara a cumplir con sus funciones y dejara de profundizar. El consejo se presentaba como una advertencia amistosa,
Pero el mensaje implícito era claro. La mención de un colega marcaba un punto de inflexión en los escritos. Era un hombre meticuloso, convencido de que el sistema corregía sus fallos cuando se los exponía. Había intentado escalar las irregularidades por vías oficiales. En pocos meses, su credibilidad profesional fue destruida. Se iniciaron auditorías en su contra, surgieron acusaciones, su puesto fue eliminado. Poco después, murió en lo que los registros llamaron un accidente. Su tío no escribía la palabra asesinato, pero la forma en que dejaba ese espacio en blanco resultaba más elocuente que cualquier acusación directa. A partir de entonces, el tono de las notas cambiaba. Ya no había ingenuidad ni sorpresa. Había estrategia. Su tío dejó de cuestionar abiertamente y comenzó a documentar en silencio. Copiaba archivos, grababa reuniones, conservaba borradores destinados a desaparecer. Aprendió a identificar qué documentos serían alterados y cuáles eliminados, y actuó en consecuencia. Comprendió que lo que enfrentaba no era una suma de actos corruptos, sino un mecanismo diseñado para protegerse a sí mismo. Las referencias al aumento de la presión eran constantes en las entradas posteriores. Auditorías inesperadas, quejas anónimas, vehículos estacionados cerca de la mansión durante horas, conversaciones que se interrumpían cuando él entraba en una sala. Cada hecho era registrado con la misma sobriedad con la que se anotan cifras, pero el conjunto dibujaba un cerco cada vez más estrecho. El dinero acumulado en la cámara adquiría así un sentido preciso. No era ganancia, era seguro. La mansión, según entendió al leer, no había sido elegida al azar. Era una propiedad antigua, legalmente irrelevante, sin valor simbólico ni atractivo moderno. Nadie pensaría en buscar algo allí. El espacio oculto bajo el suelo no era un último recurso, sino el fundamento de todo. La casa visible funcionaba como una capa de normalidad, una cobertura perfecta para una actividad que debía permanecer fuera del alcance de miradas indiscretas. Mientras avanzaba en la lectura, comprendió también por qué su familia había sido acogida en aquellos años difíciles. No había sido solo compasión, aunque ésta existiera. Su tío necesitaba que la casa pareciera habitada de forma ordinaria, que hubiera voces, rutinas, una vida cotidiana que disipara cualquier sospecha. Al mismo tiempo, necesitaba personas en las que pudiera confiar plenamente, que respetaran reglas sin cuestionarlas, porque dependían de ese techo. Su familia había sido refugio y camuflaje a la vez. Las últimas notas eran más escuetas, pero también más contundentes. Su tío hablaba del agotamiento, del aislamiento progresivo, de la imposibilidad de mantener relaciones cuando la confianza se convierte en un riesgo. No expresaba arrepentimiento por lo que había hecho, solo por la distancia que había impuesto a quienes quería proteger. Reconocía la posibilidad de no ser él quien actuara finalmente. El sistema, escribía, estaba diseñado para sobrevivir a los individuos. Pero también afirmaba con convicción que alguien acabaría encontrando lo que había construido. Alguien que conociera la casa, que comprendiera el sentido de las reglas. Al cerrar el último archivo, el peso de esa afirmación se instaló en su pecho. Aquello no había sido una herencia fortuita. Su tío lo había elegido por una razón que iba más allá del parentesco. Él había crecido dentro de ese sistema sin saberlo. Había aprendido sus ritmos, sus silencios, sus precauciones. Ahora entendía que la mansión no había sido una prisión, sino una línea de defensa cuidadosamente mantenida. Guardó los documentos con el mismo cuidado con el que los había encontrado y cerró cada caja, cada armario, asegurándose de no alterar el orden. Antes de abandonar la cámara, se detuvo un instante, consciente de que nada de lo descubierto podía volver a ser ignorado. Al ascender por el pasaje y cerrar el espejo tras de sí, la casa ya no le pareció solo familiar ni inquietante. Se había convertido en una cómplice silenciosa de una historia que, a partir de ese momento, también le pertenecía. La noche que siguió a la lectura de los últimos documentos no estuvo marcada por el miedo, sino por una vigilia pesada, llena de pensamientos que se encadenaban unos a otros sin ofrecer descanso. El hombre comprendió que había cruzado un umbral del que no se regresa con facilidad. La cámara bajo la casa ya no era solo un lugar oculto, ni siquiera un archivo de verdades ajenas. Se había convertido en un punto de partida,
en una carga que ahora recaía sobre su propio criterio. Su tío no le había dejado una explicación definitiva ni una orden escrita. Le había dejado una posibilidad y la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Al amanecer, la mansión parecía distinta. No porque sus muros hubieran cambiado, sino porque su función se había transformado en su mente. Ya no era únicamente el escenario de recuerdos de infancia, ni el refugio silencioso que había sido durante décadas. Ahora era un espacio activo, una pieza dentro de un mecanismo que había empezado a moverse de nuevo. Caminó por las habitaciones con lentitud, como si cada una le ofreciera una versión distinta del futuro. El comedor, con su mesa larga y sus sillas cubiertas, sugería la opción de una vida tranquila, la posibilidad de vender la propiedad y cerrar definitivamente esa etapa. El despacho, con los cajones reforzados y los muebles diseñados para ocultar más de lo que mostraban, lo empujaba en la dirección opuesta. Las alternativas eran claras y, al mismo tiempo, insoportablemente complejas. Podía optar por el silencio. Podía vender la casa, dispersar el dinero, archivar lo descubierto en una parte profunda de su conciencia y desaparecer de aquel entorno. Nadie lo obligaba a continuar. El sistema que su tío había documentado seguiría funcionando, ajeno a su decisión. Jueces seguirían dictando sentencias convenientes. Desarrolladores construirían donde no debían. Investigaciones se cerrarían sin respuestas. Él podría llevar una vida discreta, quizá incluso cómoda, sabiendo que había elegido no intervenir. El precio de esa elección no se reflejaría en su día a día, pero existiría de todos modos, invisible y persistente. La otra opción era asumir un riesgo que no podía medir con precisión. Liberar la información significaba exponer no solo a individuos concretos, sino a una estructura entera que había aprendido a protegerse durante años. Las consecuencias no serían limpias ni justas en todos los casos. Personas que habían obedecido órdenes sin comprender su alcance quedarían atrapadas en el mismo vendaval que los culpables evidentes. La verdad lo sabía, no distingue con cuidado, arrasa. Y aún así, había algo en su interior que se resistía a aceptar que el silencio fuera una forma aceptable de supervivencia. Mientras reflexionaba, la presión exterior comenzó a manifestarse con mayor claridad. El coche que había visto en días anteriores volvió a aparecer, estacionado a una distancia calculada, lo bastante cerca para ser visible, lo bastante lejos para no parecer una amenaza directa. Esta vez permaneció allí más tiempo. El hombre lo observó desde una ventana del piso superior, oculto tras una cortina. Nadie salió del vehículo. No hubo gestos, ni señales, ni intentos de contacto. La presencia era el mensaje. Alguien quería que supiera que no estaba solo, que la mansión no era tan invisible como su tío había logrado hacerla durante años. Ese hecho eliminó una de las ilusiones que aún conservaba. Guardar silencio no garantizaba seguridad. Incluso si decidía no actuar, la existencia del archivo lo convertía en un factor incómodo. La herencia de su tío no podía ser ignorada ni neutralizada con una venta rápida. El peligro no residía únicamente en lo que él hiciera, sino en lo que otros pudieran sospechar que existía bajo aquella casa. Regresó a la cámara subterránea con una determinación distinta. Esta vez llevó consigo un ordenador portátil y varios dispositivos de almacenamiento. Si iba a avanzar, no lo haría de manera impulsiva. Su tío había entendido el valor del tiempo y de la preparación. Él tendría que hacer lo mismo. Comenzó a copiar los documentos más importantes. No todos, sino aquellos que establecían conexiones claras y difíciles de refutar. Registros financieros vinculados directamente con decisiones judiciales, permisos de construcción asociados a pagos encubiertos, grabaciones que reforzaban lo que los papeles ya sugerían. Dividió el material en conjuntos separados. Uno permaneció en la cámara, restaurado con exactitud en su lugar original, como si nadie lo hubiera tocado. Otro fue ocultado en una zona distinta de la casa, en un espacio que solo alguien íntimamente familiarizado con la estructura podría localizar. Un tercer conjunto fue preparado para salir de la mansión, destinado a sistemas que no dependieran de su presencia constante ni de su cooperación futura. La redundancia era una forma de protección, y él estaba aprendiendo a pensar como su tío lo había hecho. Las primeras reacciones no tardaron en llegar.
llamadas de números desconocidos, mensajes cuidadosamente redactados que ofrecían conversación, ayuda, incluso protección. Ninguno mencionaba explícitamente la cámara ni los documentos, pero el tono dejaba claro que existía conocimiento. Ignoró todos los intentos. Responder habría significado ceder terreno, permitir que otros definieran el marco de la interacción. Poco después llegó una notificación legal. Se cuestionaba la validez del testamento, se alegaban irregularidades procedimentales que no habían sido señaladas antes. El movimiento era evidente. No se trataba de ganar un caso, sino de desestabilizarlo, de forzarlo a reaccionar. Aquella maniobra confirmó lo que había leído en los archivos. El sistema no se defendía con la verdad, sino con desgaste. Fue entonces cuando encontró el sobre escondido detrás de un mueble del despacho. No llevaba nombre ni fecha. Reconoció la caligrafía en cuanto lo abrió. Su tío había escrito esas páginas con una sobriedad absoluta, sin dramatismo ni autocompasión. No ofrecía disculpas ni buscaba comprensión. Explicaba, con la claridad de quien ha aceptado su destino, que nunca había esperado ver el final de lo que había comenzado. El archivo no estaba diseñado para una victoria inmediata, sino para crear fisuras, para obligar a otros a mirar donde antes nadie quería hacerlo. La casa, escribía, no había sido pensada para durar eternamente, solo lo suficiente. En esas líneas también dejaba claro por qué él había sido el heredero. No por valentía ni por una supuesta fortaleza moral, sino porque había aprendido a vivir dentro de reglas sin explicación, a entender el valor del silencio y el precio que se paga por él. Eso, más que cualquier otra cosa, lo hacía capaz de decidir cuándo callar y cuándo no. La primera publicación apareció en línea pocos días después. Era cautelosa, precisa, centrada en los mecanismos más que en los nombres. Las reacciones fueron inmediatas. Negaciones oficiales, comunicados vacíos, dimisiones presentadas como decisiones personales. Todo seguía un patrón que él ya conocía demasiado bien. Cuando comenzaron los ataques a su credibilidad, a sus motivaciones, los sistemas que había preparado respondieron liberando más información, exponiendo no solo los hechos, sino los intentos de silenciarlos. La vigilancia discreta desapareció. El coche dejó de aparecer. En su lugar surgió algo más impredecible y más peligroso: la atención pública. La estructura que había operado durante años en la sombra se vio obligada a reaccionar a la luz, y en ese proceso empezó a mostrar grietas que ya no podían ocultarse con facilidad. La decisión final respecto a la mansión llegó sin dramatismo. Comprendió que aquel lugar no podía volver a ser una residencia privada. Demasiadas cosas habían pasado bajo su techo. Demasiadas verdades habían sido protegidas por sus muros. Inició los trámites para transferir la propiedad a un fideicomiso, redefiniendo su función como archivo y espacio protegido. La casa dejaría de ser un disfraz. Pasaría a ser un registro. La última vez que recorrió el vestíbulo, no sintió triunfo ni alivio. Solo una extraña sensación de coherencia. La mansión había cumplido su propósito, primero como refugio, luego como escudo y finalmente como testimonio. Al alejarse, supo que las consecuencias de sus actos seguirían desarrollándose sin que él pudiera controlarlas del todo. Algunos enfrentarían justicia, otros no. El sistema no colapsaría por completo, pero tampoco podría fingir que nada había ocurrido. Mientras la casa quedaba atrás, silenciosa y aparentemente inofensiva, entendió que la verdadera herencia de su tío no había sido el dinero ni la propiedad, sino una elección tomada bajo presión y sostenida sin garantías. Esa elección, ahora, también formaba parte de su vida, y ya no podía ser devuelta. Subscribe to the channel so you don't miss the next stories. Watch the next video on the screen and check out other videos on the channel. Share this video with anyone who should see it.